Señoras y señores, esta no es la megacárcel Secot, no es la cárcel de Nayib Bukele, es la cárcel que se está construyendo en Costa Rica, precisamente con la asesoría del presidente salvadoreño. Ya esto, señoras y señores, lo vimos cuando el presidente Nayib Bukele fue a Costa Rica, fue a poner la primera piedra de la megacárcel Caco. Esto es muy interesante porque vamos a ver que literalmente es una réplica, es la más parecida que hemos visto hasta el momento. Hemos visto a muchos líderes que dicen que van a construir megacárceles, pero esta, señoras y señores, es la que literalmente pueden ver ustedes, es idéntica. Y es que Laura Fernández ha recibido mucho respaldo y asesoría del presidente salvadoreño. Laura Fernández, por supuesto, ha dicho que seguirá sus pasos en el modelo penitenciario y vamos a ver bastante de esto y también vamos a recordar otros líderes que han manifestado, que han estado construyendo cárceles, que es muy interesante por allí. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Laura Fernández. Mi gobierno se sustenta sobre la promesa de mano dura para recuperar la justicia pronta y cumplida que tanto anhelamos en nuestro país y también para desplegar una serie de acciones contundentes. Por ejemplo, estamos avanzando en la construcción de una cárcel que implementa medidas de máxima seguridad, donde hemos podido trabajar en equipo y a quien le agradezco profundamente al presidente Nayib Bukele, quien no solamente nos abrió las puertas a compartir con nosotros la experiencia de El Salvador, porque acá estamos a tiempo de no convertirnos en lo que fue El Salvador en el pasado antes de la llegada del presidente Bukele. Vean ustedes que estas imágenes son una réplica exacta. Esta es la cárcel de Costa Rica, similar, prácticamente idéntica que la de Bukele. Debieron haber conseguido los planos y allí la edificaron idéntica. Pero aquí, justo con lo que decíamos, Laura Fernández nos decía que lo que están haciendo estas cárceles, estas políticas que le van a quitar todos los privilegios a los privados de libertad, es asegurándose de que no lleguen a las consecuencias, la enorme consecuencia, la enorme dificultad que llegó el pueblo salvadoreño. Si bien Costa Rica no tiene el mismo problema, no está enfrentando un problema con la Mara Salvatrucha y todo esto, ellos saben que si no hacen nada, que si no hacen lo correcto, que si no hacen lo coherente, ese problema seguirá creciendo. Y esto puede derivar en una problemática tan grande como la que tuvo que enfrentar el pueblo salvadoreño. Y para que no les pase eso, están construyendo literalmente su Secot antes de que los criminales vayan y sometan a la población como pasa en El Salvador. Sigamos viendo. No se vale que el pueblo de Costa Rica le dé techo, comida y protección a criminales que están presos y que desde la cárcel siguen operando bandas y haciéndole daño al pueblo de Costa Rica. Esa cárcel tiene que ser una realidad. Anoche mismo tuve una llamada telefónica con el presidente de El Salvador, con don Nayib Bukele, quien una vez más reitera su compromiso a seguir colaborándonos y cooperando para que nuestro país lleve ese proyecto y muchos otros más, donde El Salvador es ejemplo, a buen puerto. Escucharon ahí, escucharon muy importante, una llamadita. Hola, presidente Nayib, ¿cómo está? Fíjense que aquí estamos queriendo aplicar un modelo como el suyo. Necesitamos una cárcel así que nos pueda asesorar. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque nos encantaría que algún vecino como Tito Asfura siguiera los pasos de Bukele para que protegiera a los hondureños. Nos encantaría que el señor ese Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, hiciera lo mismo que hace Laura, e hiciera una llamadita al presidente Nayib que puede recomendarnos, pero no, ¿por qué no, señoras y señores? Si nuevamente aquí el punto más importante es que en Costa Rica no tienen el mismo problema de las maras, en Chile no tienen el mismo problema de las maras, en Colombia es un problema complicado, pero no es lo mismo, y lo mismo en Argentina, aunque no es igual el problema. Ellos dijeron, algo tenemos que aprender de El Salvador, y que lo diga Costa Rica, que lo diga Laura Fernández, si entendieron y encontraron cosas puntuales que pueden aplicar y así frenar el crimen organizado que está operando desde las cárceles costarricenses. El Salvador es ejemplo, a buen puerto. La bendición de Dios de poder resolver este problema antes de que se haga como se hizo en El Salvador, y eso les va a ahorrar vidas, les va a ahorrar economía, les va a ahorrar años de vida, de sufrimiento. Esta materia sigue siendo la de la principal preocupación del pueblo de Costa Rica.
la seguridad nacional. Y por esa razón, en mi gobierno le hemos dado toda la prioridad del caso. Es idéntico, señores. Ahí tienen, literalmente es una réplica del Cecot. Pero también Laura Fernández no solo se ha quedado con esto, con el modelo, la parte más fuerte del modelo salvadoreño, no solo se ha quedado con esto, sino también con el plan Cero Ocio. Y también hay que decir que hay gente que esto le parece muy malvado. También hay sectores en Costa Rica que van a salir a criticar, a decir que todo esto es show, que esto es marketing, porque los conocemos y seguramente esta va a ser la narrativa de todos estos sectores. Seguramente esto lo veremos y vamos a ver también gente que cuestiona este modelo y el mismo modelo salvadoreño, pero ya sabemos que esta gente solo critica y realmente siempre tiene una postura que es tratar de que no humillen al pobre delincuente, de que no violen sus derechos humanos, teniendo en cuenta que este señor tiene que pagar y que se le quiten todos estos privilegios es lo que la población quiere. Es una política claramente inspirada en el sensacionalismo y en la espectacularidad de Nayib Bukele. Pero además con un componente que a mí me parece muy penoso, que es Costa Rica no tiene los problemas que tiene El Salvador. Ese es el punto. Para que Costa Rica no llegue a ese problema enorme que tuvo El Salvador, tiene que frenarlo antes. Y nuevamente yo les digo, ¿ustedes no creen que todos los países deberían tener una cárcel de máxima seguridad para que esos tipos sumamente peligrosos no sigan afectando y juntándose con otros delincuentes en las prisiones? Allí donde ellos, que son tan peligrosos, siguen encontrando la manera de vulnerar el sistema. Es importante entender, pero esto no lo entienden los expertos, porque dice que, por ejemplo, estos expertos no dicen que sacar a los presos y que los exhiban, todo esto es marketing, todo esto es para humillarlos y esto a ellos les molesta. Siempre dicen eso. ¡La policía! ¡La policía! Toda la estética, entre comillas, que se utiliza en un país como El Salvador, donde lo que se presentan son grupos que además son pandillas, que tienen otra lógica identitaria, que tienen otra lógica de funcionamiento, podría incluso tener sentido esta presentación así espectacular, porque son grupos. En el caso nuestro no tenemos eso. Lo que se hace es presentar a ciertos presos. Hace una semana se presentó un abogado que fue detenido por un soborno, amarrado a pies y manos, encadenado a pies y manos con un uniforme naranja, que eso no tiene ninguna finalidad más que la de humillar, exhibir a una persona que pudo haber cometido una falta, que se haga cargo de ella si la cometió, pero que eso no tiene nada que ver con que el Estado se convierta y se comporte como un Estado mafioso. Un Estado mafioso. ¿Qué opinan ustedes, señoras y señores? Siempre es la misma respuesta de que lo están humillando, de que no es lo mismo El Salvador, de que pobrecito los derechos humanos, siempre es el mismo relato el que utilizan. Y yo les digo, esto es fácil. Si usted le pregunta a la población, si usted le pregunta a los ciudadanos, ¿qué le parece que, por ejemplo, delincuentes peligrosos, de alta peligrosidad, terminen en cárceles como esta, como la cárcel Cecot, como la nueva cárcel en Costa Rica? Le dirá que le parece perfecto. ¿A quiénes esto no le parece? A los expertos, a los defensores de derechos humanos, a la gente coherente. Ellos entienden que para que no sigan afectando, tienen que terminar en un lugar como este. Tenemos una alianza también con el gobierno de los Estados Unidos que nos ha permitido poner escáneres en todos nuestros puertos, en nuestras fronteras, para también hacerle frente al narcotráfico y que Costa Rica no se convierta en un país para el narcotráfico. No los queremos aquí y hemos también intensificado nuestro patrullaje marítimo para detener el trasiego de drogas en los mares costarricenses y ya empezamos a ver dichosamente datos muy positivos. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque parte de ese relato de la izquierda, que aquí vamos a ver por ejemplo Sheinbaum, parte de ese relato de la izquierda ha sido que reunirse, juntarse, trabajar con los Estados Unidos es negativo. ¿Qué ha traído esto de beneficio para la población? Nada. Las peleas de gobiernos como el de Gustavo Petro de México
con los Estados Unidos no ha traído nada positivo, principalmente porque son de los principales socios comerciales. Cuando han llegado líderes como Bukele, que entienden que es un aliado y que podemos encontrar más beneficios que los que encontraríamos con esta disputa, se demuestra que los Estados Unidos pueden ser un muy buen aliado. ¿Y qué pasa? Gobiernos como Sheinbaum, a Sheinbaum le han ofrecido la posibilidad que si usted no puede controlar a los narcos, venga y nosotros le ayudamos. Esto ha dicho los Estados Unidos. Una ayuda que ya se le han ofrecido a Colombia con el nuevo liderazgo, se le han ofrecido a Daniel Noboa con el nuevo liderazgo, y que, como nos dice Laura Fernández, ellos ya están trabajando con los Estados Unidos y están consiguiendo, por ejemplo, escáneres para los puertos, están consiguiendo enfrentar al narco, porque a los Estados Unidos también le conviene que la región se ponga a combatir a los narcos, a los que producen polvo blanco. Y ¿saben a quién no le conviene esto? A los criminales. ¿Y saben quiénes se han negado siempre a la alianza con los Estados Unidos, a trabajar con los Estados Unidos? A la izquierda, señoras y señores. No me voy a esperar a que en Costa Rica ocurra lo que tristemente ha ocurrido en México. México es para mí un referente de a donde no queremos llegar. La próxima semana yo voy a anunciar un paquete de leyes de mano dura. Lo presentaré yo misma ante el Congreso de la República. Leyes que van en la ruta de cero ocio en las cárceles. ¿Usted sabía, compatriota, que cada privado de libertad le representa a Costa Rica $1,000 mensuales? Esto es lo que justo les decía. No solo en Costa Rica, Laura Fernández coherentemente está limpiando las cárceles, está haciendo cárceles que deberían ser como deberían ser en todos lados. No solo eso, está trabajando con los Estados Unidos para capturar a narcos. No solo eso, parte más eficiente, la mejor parte del modelo penitenciario de El Salvador, el plan cero ocio, esa política que no es, porque recuerden siempre el relato de los progres y la izquierda es que Bukele solo construyó una cárcel en donde reprimen gente, pero nunca nos hablan del modelo del plan cero ocio, donde a los privados de libertad se les da una oportunidad de trabajar, y que en Costa Rica, entendiendo muy bien que mucho dinero se gastaba en los privados de libertad, y si más bien los ponemos a trabajar, esto los ayuda a reinsertarse, a aprender un oficio, nos ahorraríamos dinero. Inteligentemente, Laura Fernández también adoptó la política más espectacular, la que yo elogio más, que es el plan cero ocio, y ahora va a ahorrarle dinero a los costarricenses. Como nos dice, los privados de libertad en Costa Rica le cuestan al pueblo $1,000 mensuales, que se pagan con los impuestos. Ahora, gracias a que fueron a aprender a El Salvador, ahora tienen una estrategia para ahorrar dinero al pueblo costarricense. Esto es de aplaudir. Cada uno de ellos. Increíble, ¿verdad? Pero ¿qué tal si los reos, en lugar de generarle gastos al país, más bien le generaran un ahorro? Esta, señoras y señores, para mí es una de las mejores estrategias que implementó el gobierno salvadoreño, que los privados de libertad, estos que no son tan peligrosos como los que están en la megacárcel Secot, realmente sean capacitados, realmente sean reinsertados por medio de trabajo, un trabajo que no solo les reduce tiempo de su condena, sino que también le ahorra al país. Es un ganar-ganar, señoras y señores, la mejor estrategia. Ahora, los privados de libertad que participen en programas ocupacionales y superen evaluaciones técnicas y de seguridad, gracias a la coordinación con instituciones, podrán colaborar en el mantenimiento de delegaciones policiales, el mejoramiento de vías públicas y el apoyo en la construcción de infraestructura educativa. Gana el privado de libertad porque aprende un oficio, avanza en su proceso de reinserción y por cada 16 horas de ocupación descuenta un día de pena. Pero también gana el país, porque estas labores representan un ahorro económico para el Estado y un aporte directo a la sociedad. Una estrategia que ha visto el gobierno de Costa Rica, y que sin detenerse a decir que en Costa Rica la situación no es como la del Salvador del pasado, que si bien hay un aumento de criminalidad, a ellos no les parece que tienen que sacar los militares a la calle o implementar un régimen de excepción. No, ellos fueron a ver qué podían recoger. Lo más inteligente. Recordemos que funcionarios como nuestros ministros de seguridad deberían estar buscando las maneras de solucionar el problema de la seguridad de nuestros países. Y esto lo digo porque recientemente recordábamos cómo el ministro de Seguridad de Honduras, en lugar de ser inteligente y visitar El Salvador para ver qué pueden implementar en su país, él se negaba. ¿Qué opina del modelo Bukele de seguridad? No es una receta para replicar exactamente todos los países. Bueno, en Costa Rica han sido más inteligentes y han visitado El Salvador, y han decidido replicar
aplicar una de las mejores estrategias. Una estrategia que por allí no la comentan los medios internacionales, las ONGs, los críticos del modelo Bukele, y esto siempre lo digo porque es importantísimo. Todos pintan como que el modelo penitenciario en El Salvador se reduce a meter a todos en una cárcel para terroristas como en la cárcel Secot, pero no, esta es la mejor parte, la que sí le da otra oportunidad. A volver a salir a la calle y no volver a cometer lo mismo que uno anduvo. Aprender una profesión es lo mejor que uno puede tener en la vida. Sabiendo cuáles no son realmente peligrosos para la sociedad, sino que se pueden capacitar para que en el momento que ya salgan tengan una expertise, tengan una forma de poder ganarse la vida de manera honrada. ¿Y eso qué quiere decir? Que no van a volver nuevamente al sistema penitenciario, sino que se van a volver personas de bien, personas productivas. También. Yo creo que ahí ya está todo dicho. Queda bastante claro todo lo que es el modelo penitenciario, el modelo Secot, menos socio para las cárceles, para que la gente que está allá sin hacer nada y que los ciudadanos con sus impuestos le pagan la estadía en la prisión. Está claro, está totalmente claro qué es lo que se quiere con esta política. Y esto es importante porque yo les decía, si bien alguien puede llegar y decirnos que ese modelo de Bukele es muy duro, ese modelo de Bukele, lo que dice Sheinbaum, lo que decía Petro, pueden decir que es muy duro. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, ¿ustedes creen que Sheinbaum está aplicando un plan como el del Plan Cero Ocio? ¿Por qué esos países que han criticado y cuestionado tanto el modelo salvadoreño, que dicen que allá violan derechos humanos, no han, por ejemplo, resaltado este otro plan en el que te dicen, sí, si bien en El Salvador tienen ese modelo tan fuerte donde meten a los pandilleros, nos ha interesado un modelo en donde ayudan al privado de libertad a reinsertarse aprendiendo un oficio, aprendiendo a trabajar ciertas áreas. Esto no lo resaltan porque es más fácil, suena mal, suena peor, porque recuerden que Bukele decía que ellos lo que quieren es que suene mal. Suena peor, suena horrible si te dicen que allá ese modelo, a la gente que cometió un delito leve, lo meten en una cárcel horrible en donde violan sus derechos humanos, pero sabemos que hay modelos como estos, que hay políticos coherentes, gobernantes coherentes que están viéndolo y interesándose en para que entendamos que el descaro de esta gente que intenta tapar el sol con un dedo, pero la realidad está allí y el modelo penitenciario no solo es el Secot, no solo es ese modelo duro que es para terroristas, asesinos seriales. Entonces, cuando tú entiendes esto y que los privados de libertad por allí, por delitos menores, tienen una oportunidad increíble como en el Plan Cero Ocio, te das cuenta que no es como te no es como te quieren hacer creer esos políticos incoherentes. Sino que se pueden capacitar para que en el momento que ya salgan tengan una expertise, tengan una forma de poder ganarse la vida de manera honrada. ¿Y eso qué quiere decir? Que no van a volver nuevamente al sistema penitenciario, sino que se van a volver personas de bien, personas productivas. También recibimos capacitación y muchas otras cosas, pero no solamente con los Estados Unidos, sino que la ventaja de formar parte de esta alianza hemisférica, como a mí me gusta llamarla, es que estamos a un WhatsApp de distancia. Yo estoy a un WhatsApp de distancia del presidente Bukele, yo estoy a un WhatsApp de distancia del presidente Abinader. Para contarle una experiencia, el fin de semana pasado nuestro ministro de Seguridad Pública estuvo en República Dominicana conociendo de primera mano cómo funciona el C5, el centro de tecnología del Centro de Mando y Control que opera en República Dominicana. Escucharon ahí, el Escudo de las Américas tiene su propio grupo de WhatsApp. Los gobernantes se escriben y se apoyan entre sí. Ahí nos dice Laura Fernández que, así como veíamos que ella decía que tuvo una llamada con el presidente Nayib Bukele, también todo esto tiene que ver con el Escudo de las Américas, con toda esta alianza, que esta coalición de líderes coherentes, para que entendamos allí que están trabajando porque todos quieren ese bien común que es limpiar su país y que los criminales, los narcos dejen de llevar sustancias y llenar de veneno nuestros países. Con don Nayib Bukele, incalculable apoyo nos está brindando con las buenas prácticas en materia de contención del delito. Nuestro modelo de cárcel de máxima seguridad se inspira en el modelo salvadoreño. Incluso tuvimos acá a don Nayib cuando colocamos la primera piedra de ese centro penitenciario. Así que creo que el Shield of Americas es la muestra clara de que unidos somos más fuertes, y ha sido una iniciativa donde el gobierno de los Estados Unidos ha asumido el liderazgo, pero nos hemos sumado activamente
todos los demás países que creemos en la justicia y que creemos en la libertad como los referentes que deben inspirar siempre las políticas. Y la vimos ahí porque fue ya como presidenta electa. Nosotros lo que... Ni hablar de algo muy importante, que el escudo de las Américas es, como siempre les digo, una iniciativa, la visión del presidente Nayib Bukele con justo el expresidente Rodrigo Chávez de Costa Rica. Y entonces hay que entender que estos líderes, estos países fueron los que iniciaron con esta política, con esta unión entre naciones para enfrentar al crimen. Sí, hemos replicado es el modelo de cárcel de máxima contención de Bukele. Y le voy a decir por qué, don Álvaro. Porque nosotros tenemos un problema que se nos estaba convirtiendo estructural. Y era que las personas, porque todavía no lo hemos logrado destruir, pero yo creo que lo vamos a lograr. Y era que las personas privadas de libertad, cabecillas de esas bandas que están presos y desde la cárcel siguen ordenando a sus sicarios a quién matar. Eso hasta hace unos meses. No, como ocurre todavía, como ocurría, siguió ocurriendo, muchacho. Ojalá logremos desarticular eso. Entonces, uno de los grandes problemas nacionales es que sí van a la cárcel delincuentes de estas bandas, pero en la cárcel no logramos desarticular la conexión que tienen con el exterior. Las estafas telefónicas, se ordenan sicariatos, se ordenan movimientos de dinero de cuentas de estas bandas criminales, en fin, el modelo de Bukele, que lo hemos estudiado tanto en El Salvador como en las visitas técnicas que el gobierno salvadoreño ha hecho al país, lo que pretende es darle a nuestro país la experiencia comparada de algo en lo que El Salvador fue muy exitoso, y fue en lograr esa desconexión entre las maras salvatruchas y el exterior, que empezó precisamente por garantizar que las personas no tengan teléfonos celulares, no tengan conexión con el exterior, que estas bandas, en lugar de seguir operando, empiecen a autodestruirse dentro de la misma prisión, y que tengamos reglas del juego, sí, don Álvaro, de mano dura. Ahí tienen ustedes, señoras y señores. Yo creo que no es descabellado lo que está aplicando en Costa Rica. Por supuesto, ustedes saben que estamos totalmente del lado coherente, del lado del sentido común, pero cuando nosotros escuchamos la explicación de Laura Fernández, la exposición de por qué están construyendo una megacárcel, de por qué están limpiando las prisiones de tanta corrupción, de tanto privilegio a delincuentes, nos parece que está totalmente acertado. Así es como debe ser. Yo creo que Laura Fernández ha sido de las gobernantes que más ha sido certera en cómo ha aplicado todo esto y cómo lo ha defendido también, porque no se ha dejado. Cada vez que Laura llega por allí y la entrevistan, quieren atacarla porque ella está siguiendo los pasos de Bukele. Sin embargo, ella dice que todo ese relatico de los derechos humanos y todo esto, por supuesto, que ella no va a caer para ponerse del lado de los delincuentes como intentan hacer siempre estos defensores de derechos humanos. Laura Fernández, hay que aplaudir bastante. No solo es construir una cárcel, también ha querido ahorrarle dinero a sus ciudadanos con el plan Cero Ocio, algo que sí ayuda para la reinserción, algo que lamentablemente los críticos del modelo Bukele, que dicen que allá no hay un plan de reinserción y todo esto, no quisieron replicar, no han replicado, ni siquiera han limpiado sus cárceles, ni siquiera han frenado la extorsión por medio de los teléfonos que tienen las prisiones, pero ellos todavía tienen el descaro de criticar al gobierno salvadoreño.